Doy pase al ingeniero. Él es ingeniero Nicolás Rodríguez Romero. Él es ingeniero agrónomo, magíster en microbiología de suelos de la Universidad Nacional de Colombia, investigador en el área de microbiología, conferencista en control biológico, pertenece al grupo de investigación de microbiología agrícola, y en el día de hoy nos va a hablar acerca de los microorganismos del suelo. Ingeniero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, lo ¿Tengo voy bien audio y video? Sí, sí está bien. A ver, le voy a dar pase. Bien, entonces el webinar de hoy se titula Los microorganismos del suelo en la agricultura. Digamos que es un webinar cortico, entonces vamos a hacer un breve recorrido por las diferentes características y beneficios que nos presentan este tipo de organismos para la producción de alimentos a nivel agrícola. Entonces, primero que todo, agradecer a la Escuela de Fitopatología, amantes de la fitopatología, a Genplant, por pues, propiciar estos espacios de aprendizaje. Y AgroIC es mi empresa que se dedica a prestación de servicios de asistencia técnica agropecuaria en sistemas de producción agrícola. Bien, entonces, cuando hablamos de los microorganismos del suelo en la agricultura, pues debemos partir primero de hablar del suelo, ¿no? Entonces, si vemos la producción agrícola a nivel mundial, todavía se mantiene en más de un 90% el uso del suelo para producción de alimentos, ¿cierto? Tanto para producción de alimentos de consumo humano como para producción de alimentos de consumo animal. Y ese suelo entonces nos presta una serie de funciones o servicios ecosistémicos, y dentro de esos servicios ecosistémicos muchos de ellos están determinados por la actividad microbiana. Es decir, los microorganismos están actuando allí en esos suelos para poder obtener al final esos servicios ecosistémicos que utilizamos nosotros para producir alimentos. Bien, entonces teniendo claro esto, vamos ahora sí a entrar a hablar de los microorganismos. En general, esta es una lista resumida de los beneficios que tienen los microorganismos del suelo asociados a plantas. Está muy generalizada, ahorita la vamos a ver más en detalle cada uno de estos ítems. Un momento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Disponibilidad de nutrientes, promoción de crecimiento, mitigación de estrés, defensa contra patógenos y control biológico. ¿Qué es lo que sucede? Que tradicionalmente los microorganismos asociados a plantas se han estudiado de forma aislada, ¿cierto? Es decir, se han estudiado los bacillus aparte, las pseudomonas aparte, los azospirillum aparte, ¿cierto? De forma aislada cada uno y no en conjunto, no como una comunidad microbiana que es como ellos realmente funcionan en asociación con la planta. Entonces vamos a explorar un poquito eso. Y eso precisamente es el concepto de el microbioma de la planta. ¿Qué es el microbioma de la planta? Todo el conjunto de microorganismos que están asociados con ella. Y que esa asociación entre plantas y su microbioma, va a generar un concepto ecológico que no solamente aplica para plantas, que lo vamos a llamar un holobionte, ¿cierto? Entonces la tendencia actualmente es no referirse a la planta como un organismo simple en sí, ¿cierto? Sino referirse a ella como una unidad biológica más compleja que está en asociación con un microbioma, ¿cierto? Entonces, cuando uno entra a ver en la planta, el microbioma de la planta, dependiendo del órgano de la planta que uno esté mirando, pues va a haber un microbioma de la filósfera, que es el microbioma que está sobre las hojas, un microbioma endófito, que es el que está por dentro de los tejidos, principalmente tejidos vasculares, ¿cierto? Va a haber un microbioma rizosférico que va a ser nuestro centro de atención el día de hoy. ¿Y de dónde la planta recluta ese microbioma? Principalmente del suelo, ¿cierto? En el suelo hay una diversidad biológica muy grande, se considera que el suelo es el ecosistema más diverso y más complejo a nivel biológico, y de allí es donde la planta va a reclutar su microbioma. Ahorita vemos cómo la planta recluta el microbioma, y bueno, principalmente del suelo, pero también puede reclutarlo del aire en menor proporción. Ahora, ese microbioma, ¿por qué está compuesto? Por organismos de muchos grupos. Bacterias, hongos, protistos, los nemátodos, que no son microorganismos, ¿cierto? Pero que se consideran dentro del microbioma, virus, algas y arqueas.
¿cierto? Entonces este concepto del holobionte, esa asociación entre plantas y microorganismos, pues es algo que se ha venido, pues principalmente desde que aparecieron las plantas, ellas ya tenían un microbioma asociado. Ingeniero, Entonces, disculpe. y que se ha venido especializando a un nivel tal que existen bacterias específicas en cada microbioma de diferentes tipos de plantas, por ejemplo. Y eso pues ha sido en parte por un fenómeno de coevolución que Ingeniero, no ¿me vamos a escucha? profundizar hoy, ¿no? Por el tiempo. Bien, entonces, cuando decimos el microbioma y esos microorganismos asociados a la planta, ¿cómo nos los imaginamos? Pues no los podemos ver, pero ellos allí están. Entonces aquí es solamente algunas fotografías de los nichos que tiene la planta para donde se establecen esos microorganismos. Entonces, si hablamos de la hoja, ellos pueden estar en los Ingeniero, estomas o en el ingeniero filoplano, Nicolás, ¿me sería la escucha? superficie de la planta, de la hoja, o de hecho en los tricomas, en la base de los tricomas ellos pueden estar ahí. Entonces aquí lo que vemos es una microfotografía con los microorganismos allí creciendo. Ahora, a nivel de la rizósfera, pues también están allí, sobre la superficie de la raíz, incluso también en la endósfera, que ya sería dentro de los tejidos vasculares de la raíz. Entonces, lo que ven aquí ustedes es un biofilm, ¿sí? Un conglomerado de bacterias que está pegado a la superficie de la raíz, y ese pues va a ser, en este caso, parte del microbioma de la rizósfera. Pero también pueden estar en tejidos internos, ¿no? Como podemos ver aquí en tejidos internos de la hoja, aquí estos pequeños, estas bolitas blancas que ustedes ven acá son el tejido vascular, y por dentro de él acá hay otros punticos coloreados, son bacterias que están en ese tejido vascular, ¿cierto? Bacterias endófitas, que hacen parte del microbioma de la planta. Bien, entonces ese es nada más quería yo para explicar la existencia de ese microbioma. Ingeniero Nicolás, ¿me Eh, escucha? ¿Me ¿Me están escucha? escuchando? Sí, sí, un favor, ¿podría hablar un tono más alto, por favor? El audio no se escucha muy bajo. Se escucha. Ok, entonces, en un momento acá. Voy a apagar el video a ver si de pronto así funciona mejor. Ahí ya me escuchan más claro. Sí, mucho mejor. Es que se está transmitiendo también en vivo. Siga, por favor. Ok. Pero hasta el momento se ha escuchado bien, ¿cierto? O vuelvo a repetir. Puede seguir para poder ganar tiempo. Se escucha perfecto, compañero. En Ok. Ecuador, sí. Bien, entonces continuamos. Bien. Entonces ese microbioma, ahora no me pasa la diapositiva. Ya. Ese microbioma de la planta, pues es altamente dinámico, altamente fluctuante en términos de abundancia y composición, la estructura del microbioma. Entonces, este es nada más un ejemplo de cómo cambia ese microbioma dependiendo si estamos hablando del suelo, la rizósfera, la endósfera de la raíz, la endósfera de la hoja o la filósfera. ¿Cierto? Entonces, lo que vemos acá nada más tenemos un ejemplo para bacterias y hongos. Aquí estamos a nivel de filo. Entonces lo que vemos acá es que, por ejemplo, si nada más vemos la porción azul, que se refiere a proteobacterias, ¿cierto? Ellas aumentan en abundancia cuando más están eh, relacionadas con la planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que en la rizósfera empiezan a aumentar, luego en la endosfera siguen aumentando, luego en la hoja siguen aumentando y así, ¿cierto? Entonces, cada micro, pseudomicrobioma, llamémoslo así, ¿cierto? Cada parte del microbioma de la planta va a ser diferente, ¿no? Y esas diferencias van a determinar las funciones de ese microbioma. ¿Por qué? Porque, digamos, en la rizósfera, principalmente, bueno, dependiendo del tipo de condición ambiental en donde esté la planta, lo que se va a necesitar es principalmente interacciones en cuanto a disponibilidad de nutrientes, por ejemplo. Mientras que en la filósfera de la hoja pueden darse más que todo interacciones con patógenos foliares, por ejemplo. Y entonces a eso es que responde ese microbioma, ¿no? A esos diferentes estímulos ambientales a los que está sometido la planta, y por eso es que es diferente. Y pasa lo mismo con los hongos. Entonces, al final, la conclusión es que ese microbioma es diferente, tanto si es en la rizósfera, endósfera, filósfera, etcétera,
a nivel de composición y que eso responde a la función que cumple ese microbioma en esos determinados espacios de la planta. Bien, pero como el webinar es acerca de microorganismos del suelo, entonces nos vamos a ir a hablar de la rizósfera, ¿cierto? ¿Qué es la rizósfera? Técnicamente, pues es la parte del suelo que está siendo, que está en respuesta a los exudados de la raíz, que está influenciada por la raíz, ¿cierto? Entonces, esa rizósfera, dependiendo de la planta, dependiendo del tamaño de la raíz, dependiendo de las condiciones físico-químicas del suelo, pues va a ser más grande o más pequeña, ¿no? Eso va a depender. Pero entonces, aquí el mensaje es que en esa rizósfera es donde están la mayor cantidad de microorganismos que están asociados con la planta y que van a proveer la mayor parte de servicios ecosistémicos de los que hablamos al principio. Y esa rizósfera, esos microorganismos de la rizósfera, pues van a provenir del suelo. Entonces, como dice acá, el suelo se convierte en el principal reservorio de diversidad microbiana en los ecosistemas terrestres. Y a partir del suelo es que se selecciona la rizósfera, y la rizósfera se considera como un hotspot, un punto caliente para la actividad microbiana. Muchos dicen que la rizósfera fácilmente puede ser uno de los ecosistemas más complejos a nivel biológico por la cantidad de interacciones que se dan allí a nivel no solo biológico, sino a nivel físico-químico. Entonces, pues es bastante interesante este tema de la rizósfera. Entonces, hablamos de que la planta tenía un microbioma, ¿cierto? En este caso estamos hablando del microbioma rizosférico y que lo obtiene a partir del suelo. Ahora, ¿cómo hace la planta para obtener ese microbioma, para seleccionar ese microbioma? Entonces, lo que ella utiliza son exudados radiculares, ¿cierto? Ella exuda unas sustancias que, dependiendo del tipo de microorganismos que ella necesita, pues asimismo va a ser el tipo de la molécula, que pueden ser ácidos orgánicos, azúcares simples, aminoácidos, otro tipo de compuestos volátiles. Entonces, dependiendo de la condición que ella esté, porque las plantas seleccionan su microbioma no por seleccionarlo, sino que seleccionan el que ella necesita, ¿cierto? Entonces, esta es una forma general, un modelo general de cómo ella lo selecciona. Entonces, digamos que tenemos dos escenarios, una planta en una condición, digamos, ideal, que no está sujeta a ningún tipo de estrés, que sería, digamos, la parte superior, y en la parte inferior tenemos una planta que está sometida a algún tipo de estrés, ya sea un estrés abiótico, que puede ser sequía, salinidad, etcétera, o un estrés biótico, que puede ser la presencia de algún tipo de patógeno de suelo. Cualquiera sea los dos casos, la planta va a secretar unos metabolitos por la raíz, a través de la raíz, y los microorganismos que están inicialmente en el suelo van a responder a esos metabolitos, ¿cierto? Entonces hay un inóculo inicial en el suelo que va a empezar a metabolizar bueno, pueden darse diferentes procesos. Ellos pueden metabolizarlos o pueden degradarlos, sí, pueden incorporarlos en su metabolismo, pero al final lo que hacen ellos es responder ante esos metabolitos. Entonces, de todos estos que están acá, habrán unos que pueden detectar y responder y metabolizar esos metabolitos, y hay otros que no. Entonces, los que no, pues ni se enteran de que la planta está exudando eso, y ellos no van a responder a ese llamado. Los que sí responden a ese llamado, pues entonces van a empezar a seleccionarse, ¿cierto? Y allí pues se van a empezar a presentar también unas interacciones entre esos mismos microorganismos, que va a ser un segundo paso de selección, ¿cierto? Ya los que queden de allí eh, van a moverse, a movilizarse hacia la raíz de la planta, ¿cierto? Con diferentes formas que ellos tengan de motilidad. Entonces, esa respuesta y ese movimiento hacia esos metabolitos es lo que se conoce como quimiotaxis. Y esa movilidad puede ser por proteínas de movilidad o por células que tengan flagelos, ¿cierto? Son como las dos formas. Esto por el caso de bacterias, ¿no? Aquí estamos hablando de bacterias. Y bueno, al final ellos llegan a la raíz y puede ocurrir nuevamente dos casos. Que ellos sean epífitos, que están sobre la superficie de la raíz y que van a formar estas biopelículas, ¿cierto? Entonces, en ese caso hay formación de biopelícula, o pueden colonizar, ¿cierto? Pueden entrar hacia los tejidos internos para conformar lo que es el microbioma endófito de la planta. Y esa colonización implica poder superar las barreras de defensa de la planta sin ser detectados
sí, para que la planta precisamente les permita entrar, porque la planta constantemente pues está pendiente de qué es lo que hay en la raíz, por si es algún patógeno, pues inmediatamente desencadena toda una cadena de señalización como respuesta a ese patógeno, y entonces aparecen los llamados MAM, los patrones moleculares asociados a microorganismos. Para este caso de los endófitos, y es lo que yo les hablaba de la coevolución, estos microorganismos han logrado sintetizar unas proteínas que tienen unos dominios muy parecidos, prácticamente iguales, a dominios de proteínas propias de la planta. Entonces ellos secretan esas proteínas son reconocidas por un receptor y el receptor dice, no, esta proteína es mía, ¿cierto? Entonces ahí no hay ningún problema y esos microorganismos logran superar la barrera de defensa de la planta y logran entrar a los tejidos internos. Y así es como, en principio, de forma muy general, porque esto va a depender y es muy diferente para cada tipo de microorganismo, para cada planta, etcétera. Pero bueno, así es más o menos la forma como se conforma ese microbioma endófito, ¿cierto? Y entonces de esa manera la planta configura su microbioma rizosférico. Entonces, por ejemplo, si la planta está sometida a algún tipo de estrés hídrico, los tipos de moléculas que ella exuda por la raíz son diferentes a cuando la planta está en, digamos, bajo el ataque de algún patógeno. Ahí el tipo de exudados va a ser diferente y va a seleccionar un microbioma diferente. Y esta selección del microbioma también es algo muy dinámico, ¿cierto? Se está dando todo el tiempo. Ella no selecciona un microbioma y se queda con él por todo el ciclo de vida, sino que esa selección es constante, es dinámica. Ella todo el tiempo está reclutando microorganismos para diferentes funciones que se requieran. Y asimismo, pues los microorganismos van a obtener de la planta fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, etcétera, ¿cierto? Entonces se mantiene allí esa relación. Bien, entonces aquí lo que nos plantea Méndez en el 2013 es que en ese microbioma de la rizósfera está el microbioma bueno, que son los microorganismos que presentan todos estos beneficios que les mencioné al principio: respuesta inmune, protección contra patógenos, adquisición de nutrientes, crecimiento y desarrollo, etcétera. Está el microbioma malo, que son los patógenos del suelo que generan enfermedad. Ellos también van a responder a esos exudados radiculares, ¿no? Ellos también se van a ver llamados. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en patógenos de suelo, hay dos tipos de patógenos del suelo: los que son habitantes del suelo, que en muchos de los casos pueden mantener un metabolismo activo en el suelo como saprófitos, alimentándose de materia orgánica, o pueden estar los otros que tienen estructuras latentes que están inactivas, ¿no? Cualquiera de los dos casos, en el momento en que detectan esos metabolitos, pues se van a activar en caso de los latentes, o van a cambiar de un hábito saprofítico a un hábito parasítico en caso de los habitantes del suelo, ¿cierto? Y entonces igual van a responder hacia esos metabolitos y también hacen parte del microbioma. Y luego está otro que se llama, que lo llamaron ellos el microbioma feo, que son algunos microorganismos que no se les ha identificado alguna función específica dentro de ese microbioma. Bien, entonces, como les decía, ese microbioma pues es altamente dinámico y está afectado por una serie de condiciones numerosas, de hecho. Entonces, que esas condiciones están acá resumidas: condiciones ambientales como el clima, el pH, el tipo de suelo, contenido de agua, contenido de materia orgánica, prácticas de cultivo. También puede estar determinado, bueno, siendo afectado por las mismas interacciones que se dan entre los microorganismos, que aquí al final vamos a ver un poquito de estas interacciones, qué es lo que ocurre, por ejemplo, en los suelos supresivos, donde no hay, a pesar de que hay presencia de patógeno, el patógeno no genera enfermedad por este tipo de interacciones que ocurren aquí. Y luego hay otros factores del hospedante: edad, genotipo, exudado, especie, etcétera, que van a determinar al final esa comunidad microbiana. Entonces, si uno compara una comunidad microbiana, así sea entre dos plantas de la misma especie, esa comunidad va a ser diferente, ¿cierto? Porque hay muchos factores que están alterando esa comunidad microbiana. Y entonces estas son algunas de esas interacciones que se dan entre planta y microbioma a nivel de la rizósfera. Entonces, aquí es un resumito muy general que vamos a ver.
Entonces hay unos factores estimulatorios que genera la planta, que como les dije son los exudados radiculares, ricos en carbono, en nitrógeno, en vitaminas, etcétera, que van a estimular a los microorganismos. Pero en ese microbioma también hay patógenos. Entonces la planta también tiene unos factores inhibitorios, que pueden ser compuestos antimicrobianos de tipo soluble o volátiles, o inhibidores de quorum sensing, ¿cierto? Y asimismo, entonces la planta va a recibir unos feedbacks que pueden ser positivos, en el caso del microbioma benéfico, que son todas estas funciones que hablamos al principio, de solubilización de nutrientes, fijación de nitrógeno, promoción de crecimiento, defensa contra patógenos, etcétera. Pero también pueden haber unos feedbacks negativos, ¿cierto? Algunos microorganismos, dependiendo de las condiciones nutricionales, contenido de carbono, nitrógeno, etcétera. Bueno, dependiendo de eso puede presentarse estas cosas que están acá, competición por nutrientes o fitotoxinas o aleloquímicos que pueden estar limitando el crecimiento de la planta. Eso principalmente es a nivel de patógenos de suelo. ¿Cierto? Entonces, estas son más o menos algunas de esas interacciones que se dan entre planta y microbioma rizosférico en este caso, ¿no? Porque si uno va a ver el microbioma endófito o el microbioma ya de las hojas, de las flores, de los frutos, de las semillas, hay otro pocotón de procesos que ocurren allí. ¿Cierto? Entonces, ya habiendo hablado del microbioma, podemos entrar a hablar un poco de cuáles son los beneficios que aporta ese microbioma a la planta. Entonces, esta es la lista que teníamos al principio y vamos a ir estudiando un poco en detalle cada uno de estos elementos. Entonces, hablando del tema de disponibilidad de nutrientes, entonces la mayoría de procesos de ciclado de nutrientes están mediados por microorganismos. Entonces, si hablamos de nitrógeno, lo más común y lo que más existe en la literatura es fijación biológica de nitrógeno, ¿no? Que es que los microorganismos toman el nitrógeno atmosférico, lo fijan en formas asimilables para la planta mediante la enzima nitrogenasa, ¿no? Y que esa fijación puede ser tanto simbiótica como no simbiótica, que son microorganismos de vida libre. Pero este no es el único proceso, digamos, a nivel del nitrógeno. Hay otros procesos como la amonificación o la mineralización del nitrógeno, que también son importantes para liberar formas de nitrógeno asimilables y que también están mediadas por microorganismos, ¿cierto? Pero pues la más famosa siempre es fijación biológica de nitrógeno. Pero por ejemplo, si hay residuos orgánicos de cosecha que tienen nitrógeno orgánico, hay microorganismos que mineralizan esos compuestos para liberar, para mineralizar propiamente el nitrógeno, es decir, para producir amonio o nitrato que es asimilable por la planta, ¿cierto? Luego también está el tema de la solubilización de fosfatos o mineralización de fosfatos, más bien y mineralización de fosfatos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Que en el suelo pueden haber, la fuente de fósforo puede venir de forma mineral, ¿cierto? En formas insolubles, o puede venir de forma orgánica, también de residuos de cosecha, etc. Entonces, cuando es de forma orgánica, también necesita mineralizarse porque la planta no puede asimilar fósforo orgánico, necesita mineralizarse a fosfatos, a sales de fosfatos, para que ella los pueda tomar. Y pasa lo mismo cuando son fuentes inorgánicas, principalmente puede ser roca fosfórica, ¿cierto? En algunos casos se utiliza la roca fosfórica como enmienda. Entonces, la planta no puede asimilar roca fosfórica, sino que el fósforo necesita solubilizarse a partir de esa roca. Entonces, lo que hacen los microorganismos es producir ácidos orgánicos, ¿cierto? Para liberar esos fosfatos a partir de la roca. O puede ser también que el fósforo esté fijado en el suelo, ¿no? Dependiendo de cambios en el pH, el fósforo fácilmente se fija en el suelo y necesita ser solubilizado, ¿sí? Para pasar a la solución del suelo y que la planta lo pueda asimilar. Todos estos procesos están mediados por microorganismos. Ocurre lo mismo con el potasio, con el hierro ocurre algo parecido, pero es producción de sideróforos, es un proceso de quelación del hierro a partir del suelo y luego se hace disponible para la planta o para otro microorganismo. Listo. Entonces, bueno, y están también los hongos formadores de micorrizas que pues se asocian con la raíz y van a aumentar el área efectiva
¿cierto? Van a explorar nuevas zonas de disponibilidad de nutrientes y nuevas zonas de disponibilidad de agua para la raíz. Entonces, la planta necesita, por supuesto, mantener ese microbioma y le está brindando constantemente fuentes de carbono principalmente y otro tipo de moléculas para que esos microorganismos pues se mantengan activos y se mantenga esa asociación. Entonces, ¿qué pasa con este tema de los nutrientes? Y es algo de lo que poco se habla. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de fijación de nitrógeno, hay una enzima clave que es la nitrogenasa. Cuando hablamos de solubilización de fosfatos, pues están las fosfatasas. Cuando hablamos de mineralización de nutrientes, están otras enzimas asociadas a degradación de compuestos carbonados, celulasas, betaglucosidasas, amilasas, ¿cierto? Y entonces es necesario, por lo tanto, hablar un poco de esas enzimas, las enzimas del suelo, que ahorita vamos a ver algo interesante de esas enzimas. Entonces, ¿qué son las enzimas? Pues son un grupo de proteínas, ¿cierto? Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones y que generalmente en este caso pues están en el suelo. ¿Y qué característica tienen esas enzimas? Que no pueden ser reemplazadas. La función que ellas están llevando a cabo allí en ese suelo no puede ser reemplazada por ninguna otra cosa. Entonces, si no están esas enzimas en el suelo, esos ciclos biogeoquímicos de nutrientes pues se separan, ¿cierto? Quedan estancados porque no pueden continuar. Pero además están relacionadas no solamente con ciclos biogeoquímicos, sino con descomposición de residuos orgánicos, con formación de materia orgánica, de hecho está con estabilización de la estructura del suelo, ¿cierto? Y entonces esas enzimas tienen una característica muy particular, y es que uno pensaría generalmente que para que esas enzimas tengan actividad biológica, tienen necesariamente que estar asociadas a células vivas de microorganismos, pero no es tan así. Entonces, este esquemita lo que nos muestra, estas manchitas verdes que están acá son las enzimas. Entonces, este esquema lo que nos muestra es que sí, pueden estar asociadas a células vivas, como pueden estar también asociadas a estructuras de resistencia, como pueden estar asociadas a células muertas y a células que están en desintegración, y cualquiera sea en el suelo, ¿cierto? Ellas no pierden su actividad biológica. O pueden ser excretadas, que son las enzimas extracelulares. Y esas enzimas no necesariamente están asociadas a células vivas y asimismo mantienen una actividad biológica. Y entonces esas enzimas pueden estar libres en el suelo, en la solución del suelo, o pueden estar asociadas con materiales orgánicos tipo ácidos húmicos, etcétera. Pueden estar asociadas, absorbidas en partículas de arcillas, o pueden formar complejos entre moléculas como taninos y la enzima propiamente dicha. Entonces, a pesar de que no haya células microbianas vivas, esas enzimas pueden mantener una actividad catalítica. ¿Y cuáles son esas enzimas? Aquí tenemos una lista amplia de las principales que uno puede encontrar en el suelo. Entonces están las proteasas, que están relacionadas con la liberación, con la degradación de proteínas presentes en materiales complejos, ¿cierto? Para liberar nitrógeno, formas de nitrógeno. Las beta-glucosidasas, que están relacionadas con degradación de compuestos carbonados, deshidrogenasas, ariosulfatasas, las celulasas, quitinasas, lacasas, fosfatasas, amilasas, por ejemplo, ureasa. Entonces, normalmente que digamos, hablemos de fertilización nitrogenada. ¿Cuál es el fertilizante más común que se usa? Pues la urea, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? La planta no puede asimilar la urea por sí misma. La urea tiene que ser mineralizada para liberar el amonio, ¿cierto? Y esa mineralización de la urea es llevada a cabo por esta enzima, que es la ureasa. Y que esa ureasa pues va a ser sintetizada por microorganismos. Entonces, los microorganismos deben estar allí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por eso es que la urea no se usa en soluciones nutritivas en hidroponía, porque pues en esa solución nutritiva digamos, la abundancia de microorganismos no es que sea muy alta, por tanto no se espera una tasa de mineralización de esa urea, y esa urea se va a perder, en su mayoría se va a volatilizar y la planta no la va a poder asimilar. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Bueno, el caso es que todas estas enzimas son sintetizadas por microorganismos que las pueden excretar, etcétera, pero que necesariamente deben haber microorganismos para sintetizar. Ahora, ¿qué pasa con... Normalmente cuando uno hace un análisis de suelos para diseñar un plan de fertilización,
Entonces, uno se basa nada más en propiedades físico-químicas del suelo, ¿cierto? Entonces, uno mira cuáles son los niveles de nutrientes que existen en ese suelo y uno calcula, pues, cuántos nutrientes hacen falta dependiendo de la demanda nutricional del cultivo. Pero, ¿qué pasa? Eh, que en esos análisis no se tiene en cuenta los nutrientes potenciales, es decir, en los suelos hay materia orgánica, que esa materia orgánica se descompone y se mineraliza y va liberando constantemente más nutrientes, ¿cierto? Y que eso está llevado a cabo por enzimas del suelo. Entonces, pues es una cosa que hasta ahora no hemos utilizado, pero que daría muy buena información para tomar mejores decisiones a nivel de manejo de fertilización, y es incluir análisis biológicos dentro del análisis de suelo, ¿cierto? Podría ser incluir análisis de algunas de esas enzimas que les mencioné. Aquí en Colombia, hasta ahora hay uno o dos laboratorios en donde se pueden hacer este tipo de análisis. Digamos que todavía no es algo que esté muy generalizado. eh, pero pues el objetivo es que pueda seguirse implementando, porque esto pues da mucho mejor, eh, sí, da mejor, da unos resultados esperados más acordes a lo que uno está planificando a nivel nutricional de la planta, del cultivo. Bien, eso en términos de qué pasa con los nutrientes y los microorganismos en el suelo, pero los microorganismos, además de intervenir en los nutrientes, intervienen también en algo que se conoce como la promoción del crecimiento vegetal. Y allí es donde están las famosas PGPRs, las rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal, que en la mayoría de los casos presentan múltiples mecanismos de acción, dentro de los que se incluyen también estas relacionados con disponibilidad de nutrientes, pero existen otros que son los que vamos a mencionar aquí de forma muy general. Entonces esas bacterias tienen la capacidad de producir fitohormonas, entonces van a regular el comportamiento hormonal de la planta. Esas fitohormonas, ellas tienen la capacidad de producir ácido acético, ácido fibrélico, citokininas, ácido abscísico etileno, ¿cierto? Y la mayoría de procesos de la planta en cuanto a crecimiento y desarrollo, pues están bajo un estricto control hormonal, ¿cierto? Entonces, las bacterias, al producir estas enzimas, pues van a poder intervenir en cualquiera de estos procesos de crecimiento y desarrollo de la planta de manera benéfica, ¿no? Es lo que esperamos con este tipo de bacterias. Otra enzima que ellas producen es la ACC de aminasa, que es considerada, digamos, como la enzima antiestrés de las plantas. ¿Por qué? Porque la planta generalmente bajo una condición de estrés aumenta la producción de etileno. Entonces, lo que hace esta ACC de aminasa es tratar de regular esos niveles de etileno de la planta, para asimismo aminorar la respuesta a cualquier tipo de estrés, o más bien los efectos del estrés. Entonces, y eso es llevado a cabo por bacterias. También se producen compuestos orgánicos volátiles y otro tanto número de metabolitos y moléculas que intervienen en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Entonces, por eso se les considera como promotores de crecimiento vegetal. Esta figurita de la derecha más o menos era lo mismo, pero aquí incluye algo que es la defensa, que es lo que vamos a hablar ahorita. Cómo ese microbioma de la planta interviene en defender a la planta propiamente de patógenos, en este caso patógenos del suelo, y lo vamos a ver ahorita después. Entonces, este es un ejemplo que les quería mostrar de una investigación que hice hace un par de años, en donde yo medía estas 4 enzimas en el suelo. Aquí tenemos fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina, nitrogenasa y celulasa, ¿cierto? Las fosfatasas asociadas a solubilización de fosfatos, nitrogenasa asociada a fijación de nitrógeno y celulasa asociada a degradación de compuestos lignocelulósicos. Entonces, ¿qué hacía yo aquí? El objetivo era comparar un suelo con agricultura intensiva y un suelo con un periodo de descanso, un periodo de barbecho, ¿cierto? Entonces tenía 3 escenarios. Un primer escenario en donde el suelo agrícola tenía 27 años de agricultura intensiva y el suelo en barbecho tenía 20 años en descanso.
un segundo escenario de 8 y 5 años y un tercer escenario de 12 y 2 años. ¿Qué observamos en todos los casos? Que siempre la actividad enzimática asociada a estas enzimas fue mayor en el suelo que tenía un periodo de descanso, incluso 2 años fue suficiente para evidenciar esas diferencias en cuanto a actividad enzimática. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, las actividades agrícolas intensivas van a afectar este tipo de actividad biológica del suelo. En este caso, medido en términos de actividades enzimáticas del suelo. Y entonces dijimos, no, pues los microorganismos están siendo muy importantes en ese suelo. Y lo corroboramos con este otro experimento muy sencillo, en donde medimos 4 variables: altura, peso fresco, peso seco y número de nódulos. Esto fue en frijol. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que hicimos fue tomar ese suelo, el que estaba con periodo de descanso y el que estaba bajo agricultura intensiva, y lo esterilizamos, ¿cierto? Es decir, matamos toda la biomasa microbiana viva que estaba en ese suelo. Es decir, ese suelo ya no tenía microorganismos, que es el que corresponde a las barras negras. Entonces, si vemos acá nada más en altura, en la A, que es el suelo con agricultura intensiva, cuando lo esterilizamos, ya esa planta no crece. Y pasa lo mismo en el suelo en descanso. Es decir, siempre que esterilizamos el suelo, todas las variables se bajaron. Y lo podemos ver acá en las fotos. Estas dos de abajo, D y A, corresponden al suelo que se esterilizó. Plantas sembradas y crecidas en ese suelo que se esterilizó. Pueden ustedes ver acá un crecimiento casi nulo, mientras que sí se evidencia un crecimiento en un suelo normal, ¿cierto? Un suelo con sus microorganismos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que efectivamente esos microorganismos del suelo son determinantes, en este caso para el frijol, para su crecimiento y para su desarrollo, ¿cierto? Aquí no hay otra conclusión más que esa. Bien, y ahora vamos a la parte ya final, que es hablarles un poco del microbioma y los patógenos del suelo, que es un tema que se ha estudiado durante mucho tiempo, ya desde hace muchos años, pero nada más recientemente con todas estas técnicas de secuenciación de nueva generación, pues hemos podido identificar cuáles de esos microorganismos son los que están explicando esos procesos que se están dando allí, ¿cierto? Podemos darle una identidad a ese microbioma. Entonces, ¿qué es lo que se plantea para este caso cuando se estudian los patógenos del suelo y la respuesta del microbioma? Lo que se plantea últimamente es que ya no es un triángulo de la enfermedad, como se estudiaba en la fitopatología clásica, ¿cierto? Sino que tenemos es una pirámide de la enfermedad, en donde incluimos otro vértice que es el microbioma, ¿cierto? Entonces ya no solamente es el patógeno virulento, la planta susceptible y el ambiente favorable, sino que se necesita también la interacción del microbioma para que ocurra o no ocurra una interacción compatible, es decir, aparición de enfermedad en la planta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con ese microbioma, más o menos lo que habíamos mencionado anteriormente, hay unos factores genéticos de la planta que contribuyen a la selección de ese microbioma. Hay unos factores del suelo que contribuyen a la selección de ese microbioma, y cuando ese microbioma ya está seleccionado, pues hay un efecto sobre la colonización del patógeno. Ahora, ¿qué pasa en este tipo de procesos? Y es que si no hay una buena diversidad biológica en el suelo, entonces pues la planta no va a poder seleccionar un microbioma saludable, digámoslo así, que le permita defenderse o que le permita obtener nutrientes o que le permita promover su crecimiento, ¿no? Entonces, por eso es necesario mantener una diversidad biológica en el suelo, pues, saludable, entre comillas. Y entonces, hay algunas nuevas publicaciones que han buscado investigar precisamente a nivel de metabolitos específicos y microorganismos específicos, qué es lo que ocurre con ese microbioma rizosférico. Entonces, por ejemplo, está esta primera publicación que dice que allá hay una evidencia para el reclutamiento de microbios específicos en términos de supresión de patógenos del suelo. Es decir, cuando hay patógenos del suelo, la planta recluta un microbioma específico para defenderse. Ya hay evidencia de eso. Anteriormente, nada más
se hablaba de unos microorganismos benéficos, etcétera. En este caso ya se les pudo dar una identidad a esos microorganismos, ya se sabe cuáles son, ya se sabe cuáles son las moléculas que la planta utiliza. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Cuáles son las moléculas que la planta utiliza para seleccionar ya sea un tipo de microbioma u otro tipo de microbioma. Entonces, al final lo que hace la planta cuando está bajo algún tipo de estrés, en este caso un estrés biótico, lo que dice acá, ella hace una llorada por ayuda, un llamado por ayuda, ¿cierto? Entonces ella, ¿cuál es el mensaje que ella transmite? Pues sus metabolitos. Los microorganismos reciben ese mensaje y van hacia la raíz, ¿cierto? A dar esa ayuda. Y entonces eso es lo que conocemos como suelos supresivos, ¿cierto? Es un suelo en donde a pesar de que existen todas las condiciones para aparición de enfermedad, no se presenta la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una condición microbiológica en ese suelo que no permite que exista esa enfermedad. Entonces, este es otro experimento también muy sencillo que hizo Méndez en el 2011. Esto es remolacha azucarera bajo ataque de Rhizoctonia solana, ¿cierto? Que en este caso genera damping off. Entonces, acá tenemos dos tipos de suelo, un suelo supresivo, ¿cierto? Y un suelo conductivo. El suelo conductivo es en donde sí hay enfermedad, cuando están todas las condiciones. Entonces, ¿qué hizo Méndez en el 2011? Lo que hizo fue comparar esos suelos supresivos y conductivos a nivel de incidencia. Entonces, aquí esta S nos indica un suelo supresivo con una incidencia muy baja. Esta C nos indica un suelo conductivo con una incidencia alta. La CS es una mezcla entre suelo conductivo y suelo supresivo. Se baja un poco la incidencia de la enfermedad. Y esta S50, lo que hizo Méndez fue tomar ese suelo supresivo, que no tenía prácticamente incidencia de la enfermedad, y lo calentó a 50 grados, ¿cierto? Entonces ahí ya eliminó un pocotón de microorganismos. Cuando ya lo calentó, miren ustedes que aumenta la incidencia. Es decir, se perdió esa capacidad de supresividad. Y luego lo calentó a 80 grados y la incidencia fue mucho mayor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que esa supresividad de los suelos está explicada por los microorganismos que están en ese suelo, ¿cierto? Entonces, son los microorganismos los que hacen que un suelo sea supresivo o no sea supresivo. Y este era el ejemplo que les mencionaba. Entonces, este ya es en donde se han tratado de identificar cuáles son las interacciones específicas para cada patosistema. Este nuevamente es bueno, Capel 2015, también el segundo autor aquí es Méndez. Y esto es remolacha azucarera bajo un ataque de Rhizoctonia solana. Entonces vamos a tratar de ver cuál es la serie de eventos que ocurren aquí. Entonces tenemos, en principio, bueno, empezamos por la A, y es que empiezan a aparecer los exudados radiculares, ¿cierto? La planta empieza a llamar por ayuda y entonces libera una serie de exudados radiculares de diferentes moléculas. Entonces venimos a la B, en donde Rhizoctonia, digamos, acá hay unas estructuras de Rhizoctonia, digamos, esclerosis de Rhizoctonia, que detectan esos exudados y entonces empiezan a germinar esas estructuras y el micelio empieza a dirigirse hacia la planta. Digamos, ese es el escenario B. Luego viene la parte C. La planta detecta que está el patógeno y aquí es donde ocurre el llamado por ayuda. Entonces ella libera ácido oxálico. Ese ácido oxálico va a llamar a unos microorganismos específicos, que es lo que está aquí en la D. Entonces, solo los microorganismos que pueden detectar ese ácido oxálico van a ir hacia la rizósfera y se van a establecer allí y van a conformar ese microbioma de defensa. Entonces, es lo que dice acá. No sé si alcancen a ver que hay un enriquecimiento y una activación de un microbioma específico. Incluso aquí ya se han identificado algunas familias que son las que son más abundantes. En este caso, se enriquecen las familias de Oxalobacteriaceae y Burkholdeриaceae, ¿cierto? Que son las que están relacionadas con la defensa contra Rhizoctonia. Y entonces esos microorganismos van a activar unas funciones relacionadas con defensa y entonces vamos hacia el escenario E, en donde la planta recluta su microbioma y ese microbioma la está defendiendo contra Rhizoctonia solana. Este tan solo es un ejemplo. Vean ustedes que las moléculas son muy específicas. Aquí es ácido oxálico. Las familias que se enriquecen en ese microbioma también son muy específicas. Y pues esto va a ser diferente para cada tipo de patosistema, para cada cultivo, para cada
tipo de suelo, etcétera, ¿cierto? Porque el microbioma es una cosa muy dinámica. Y listo, al final la conclusión es que no es posible la producción agrícola sin los microorganismos del suelo. Y aquí concluyo ya el webinar, no estoy seguro si está en tiempo correcto, y pues abrimos la parte de preguntas.